Dice, la atención nutricional, uno de los factores a considerar es el estado nutricional actual del paciente. Esa es verdadero o falso. Chiquillas. Yo le puse verdadero. Verdadero, profe, pero igual faltan cosas que consideraron, ¿no? Que por eso dice, uno de los factores. Uno. Claro, verdadero entonces. ¿Cierto o verdadero? En la historia dietética, una de las encuestas a realizar es el recordatorio de 24 horas, en el cual su uso es solo realizar un conteo de calorías y macronutrientes. ¿Verdadero o falso? Yo le puse que era falsa. ¿Por qué? Yo también. Porque no solo ve el tema de lo que es esto cuantitativo, igual me puedo dar cuenta de otros factores cualitativos con esa encuesta. Exacto. Yo puedo decir si el paciente en el día, ¿cierto?, tomó una leche, ¿con qué lo comparo yo? Comparo con las guías alimentarias y realizo un diagnóstico cual y cuantitativo de la alimentación del paciente. Bien, chiquillas. La estrategia nutricional a utilizar será independiente de la etapa de cambio en la que se encuentra un paciente. Es dependiente. Es dependiente, le pondríamos falso, ¿cierto? Porque si está en una etapa, ¿cierto?, de precontemplación, de obligado a la consulta nutricional, ni siquiera quiere estar ahí, yo le pregunto por qué vino, porque mi mamá me obligó, porque mi esposa me obligó, ¿cierto? No nos va a servir de mucho hablar de porciones, calcular requerimientos, hacer una educación, ¿ya? Entonces la estrategia nutricional va a depender de la etapa de cambio en que se encuentra el paciente. En la atención nutricional se debe comparar el número de alimentos del paciente, el consumo de alimentos del paciente, con los estándares de las guías alimentarias según un grupo etario. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque yo digo cuánto debería consumir, cuánto consume, y en base a eso, ¿cierto?, me ayuda a hacer un diagnóstico. ¿La conducta alimentaria del paciente adulto se puede modificar o no? Sí. De eso se trata nuestro trabajo, sí se puede modificar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero se puede. Una de las verduras de libre consumo es la zanahoria. Falso. Falso. Falso, general. Una porción de panayuya es una unidad de 100 gramos. Falso. Falso, ¿cuánto es? Ahí. 50. Son 50, 60. pero... 60, 50. O 60 parece que 60, 60. Pero ahí dice una unidad pequeña. En la unidad pesa 100 gramos. Profe, ahí tengo el sí, pues una unidad 100 gramos y la media son 50 gramos, entonces sería verdadera. No, porque una porción es media, no es una entera. Está preguntando por la porción de verdad. cambio. Sí. Pero era Yuya, ¿o no? Ah, ya. No, me confundí entonces. Junté. Algunos de los aspectos a considerar para lograr una comunicación efectiva son... Todas. Según las guías alimentarias, ¿cuál es correcta? La B. La B. 2 veces por semana pescado. ¿Cuál es la forma incorrecta de preguntar en realizar la encuesta recordatorio 24 horas? La C. La C. La C, bien. ¿Qué factores se deben considerar en el cálculo de requerimientos? ¿Todas? Más segura, más segura. Bien embarazada, está fisiológico, cuánto pesa, cuánto mide, todas. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es incorrecta? La D. La D. La D. Porque es cierto, tiene alto contenido, pero de ácidos grasos insaturados. ¿Qué material educativo es más eficiente para un paciente que no sabe leer? Oye, tenía la confusión entre la B y la C, profe, pero le puse la C.
Yo igual puse la C. Entregar una pauta alimentaria, todos de acuerdo que no, ¿cierto? No. No, porque no sale. Educación en porciones de intercambio con tipos de alimentos simulados y cantidades. Yo creo que menos. Yo la descarté y por las cantidades, porque si una persona Igual. no sabe leer, lo más probable es que tenga problemas con lo que son cantidades, sumar, No, pero yo le voy a mostrar al equivalencia. paciente, por ejemplo, 2 frutas. Eso quiere decir las cantidades, po. Sí. Y yo le muestro. Mostrar en un PowerPoint solo las fotos. Si yo solamente le muestro una foto, ¿cierto?, de una fruta o una verdura, no me dice nada, que necesito los alimentos y las cantidades. Y finalmente, entregar un libro de las guías alimentarias. Siempre yo trato de que en todos los tipos de pacientes, independiente que sepa o no sepa leer, aquí solamente tengo el tipo de alimento. Acá tengo el tipo de alimento y la cantidad. ¿Qué sería aún más exacto? El tipo de alimento, la cantidad y en forma, y conversando con el paciente, los métodos de preparación del paciente. Ahí ya no quedaría lugar a dudas, ¿ya? Pero generalmente, si yo digo alimentos simulados y además las cantidades, yo pongo 3 tazas de leche, me queda más claro, ¿cierto? Que solamente que yo le muestre una foto, ¿ya? Esta es la B. Aspectos indispensables en la educación de entrega de pauta, tipos de alimento, cantidades, nutrientes, todas. Mencione y explique 2 aspectos dentro de la atención nutricional que usted considere importante respecto a la comunicación con el paciente. El respeto. El respeto, ¿qué más? Bien. Poner Empatía. atención al paciente. Empatía, escuchar con atención. Nombre y explique 5 aspectos a considerar en la evaluación nutricional integrada. Evaluar por perfil bioquímico. Perfil ¿Podría ser? químico, bien. IMC, Antropometría, bien. Rango etario. Condición fisiológica y fisiopatológica. Rango etario, condición fisiológica y fisiopatológica, entonces puede ser embarazada, niño, puede tener alguna patología. Bien. Anamnesis alimentaria, anamnesis psicosocial. Psicosocial, bien. Y anamnesis clínica también. ¿Cómo abordaría usted a un paciente que no está concientizado respecto a su estado nutricional, refiriéndose que uno tiene que morir de algo? ¿Cómo lo abordarían ustedes? explicándole la fisiopatología que puede afectar a niveles positivos y negativos en su diario vivir. ¿Ya? Explicar la fisiología, la fisiopatología. ¿Qué más? Quizás, profe, viendo qué es lo que le motiva al paciente, como ¿Ya? para darle argumentos de por qué se tiene que cuidar. No Identificando sé, sus tocarle la parte de su familia, su... Ya vamos a Eso. ver entonces a identificar sus intereses, concientizar. ¿Qué más? Quizás también comentar casos parecidos al de él, pero no hablar de él en sí, sino comentarle, no sé, entrando como empáticamente así, uy, vengo recién llegando, andaba en un caso que tenía tanta cosa y sin querer le comentamos lo que a él le pudiese pasar. Claro, que no sea Lo digamos directamente. exacto, ya, bien. Y en el fondo lo que tratamos de hacer acá es concientizar al paciente, ¿ya? Factores modificables. ¿Qué podríamos poner? Obesidad, ¿Ya? Ese es condicionante, sí. Condicionante. Porque los Verificable. modificables son parte de los modificables también. y el peso, Es como lo mismo. Lo modificable puede ser el tabaquismo, Claro. hábito alimentario. Alimentación, actividad física.
Esto parece que ya vamos a tener que repasarlo este semestre, ¿eh? Es que es un condicionante, el sedentarismo también es un condicionante. Exacto, la obesidad Obesidad, abdominal, sobrepeso, triglicéridos, sedentarismo, condicionantes. Ahora, factores de riesgo modificables que no son del grupo de los condicionantes. Hipertensión arterial, diabetes, colesterol LDL alto, HDL bajo, tabaquismo y enfermedad renal crónica, etapa 3. Factores no modificables, la edad para el hombre mayor a 45 años, mujer mayor a 55. Sexo masculino, mujer posmenopáusica, antecedente personal de accidente vascular, enfermedad coronaria, antecedente de evento cardiovascular prematura, en familiar de primer grado, para un hombre menor a 55 y mujer menor a 65. ¿Los factores genéticos, profe, van acá igual? Claro, porque es en el fondo que el paciente o que su familiar haya tenido un evento cardiovascular. Y además, el sexo y la edad. Nombrar 4 métodos de cálculo de requerimiento y sus factores. ¿Cuál vimos el semestre pasado? ¿Ecuaciones predictivas se refiere? ¿Sí? Mifflin, FAO, OMS, 2004, Owen, factorial, Ya. Harris y Benedict, Carrasco. Muy bien. Los factores no me puedo acordar. Que los factores era solo yo me acordé de la actividad sedentaria, baja, activa y muy activa, pero no me acordaba de los rasgos. Lo vamos a repasar. Una tarea bien rápida que les voy a dar, que no se me olvidó preguntársela en la solemne, que es muy importante para este semestre, para saber si lo tenemos que repasar o no. Rápidamente, si quieren lo notan en el cuaderno y me lo van dictando, pero es para ahora les puedo dar 10 minutos, ¿ya? ¿Cuáles son los indicadores, ya, para realizar el diagnóstico nutricional en todo el ciclo vital? Vale decir, lactante, escolar, preescolar, adolescente, adulto mayor y embarazada. ¿Cuáles son los indicadores? Ejemplo, peso talla, ¿ya? Ejemplo, IMC. Y sus rangos, ¿ya? 10 minutos para hacer eso, chiquillas, y yo se los voy a preguntar ahora, ¿ya? Vamos a pausar mientras lo pueden buscar en internet, en su cuaderno, ¿ya? Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuáles son los indicadores ya. para realizar el diagnóstico nutricional a través de todo el ciclo vital? ¿Ya? Vamos a pausar. Devolver. ¿Alguien quiere partir con el lactante? Si me quieren, pueden compartir pantalla también, si encontraron algo en internet. Como ustedes quieran. Yo lo escribí en mi cuaderno, profe. Ya, sí, que como en el fondo quiero que vayamos armando desde ya un portafolio, Rosita, cosa cuando ustedes tienen que atender un paciente, ya sepan, tengan anotado toda la antropometría, cosa de que el resto de las cosas sea lo que ustedes van como en el tiempo, en la amnesia clínica, pero que la antropometría la tengan clara, ¿ya? Perfecto, ya. Si quiere puedo partir con el lactante. Ya, Rosita, parta con el lactante. En el lactante se evalúa en el menor de un año peso edad, peso talla. ¿Ya? Y también se evalúa el perímetro cefálico edad. ¿Ya? En el mayor de un año, peso edad, peso talla y talla edad. Sí. Y los indicadores que priman para el diagnóstico nutricional en el menor de un año es el peso edad. En el mayor de un año, el peso talla. Pero ahora sí, en el menor de un año está alterado sobre en +1 o +2, se considera el peso talla como indicador para diagnosticar el estado nutricional. Muy bien, Rosita. Usted, no sé, del 0 a 1 y del 1 a 2 estamos ok. ¿Qué pasa cuando tienen la talla edad entre +1 y +2 desviación estándar? ¿Cómo es la talla ahí?
Ah, la talla. Entre más 1 Y y más más 2. 2. Cualquiera responde. Bueno, esto más 2 estaría talla normal alta. Sería como la clasificación. Ya. Y más 2 sería talla alta. Y entre menos 1 y menos 2 de talla edad. Menos 1 sería talla normal baja y menos 2 sería talla baja. Bien. El perímetro cefálico entre mayor a más 2 desviaciones estándar. Entre más 1, entre más 2, entre más 1 y más 2. No, entre mayor a más 2. Ah, mayor a más 2 sería, ya podríamos considerar como una macrocefalia. Como ¿Segura? clasificación. En más 2. Cualquiera puede ayudar, su compañera Ay, está no. por ahí. Esa no sé muy bien. El resto, chiquillas, Pero- tiene mayor a más 2 desviación estándar en perímetro cefálico. Que es perímetro cefálico, edad del indicador. Yo pensaba lo mismo de Rosita, profe. Pero que era pues sí, pues macrocefalia. sí, más 2 es macro y menos es micro. Pues. ¿Pero segura que es macro y micro o es sospecha de macro? Podría ser, claro, ya, sospecha. ¿Cierto? Porque si decimos Ya, macro, estamos sospecha. diagnosticando Sí. como tal, ¿cierto? Nos cambió con sospechas, como que es Claro. muy probable que el paciente tenga, Ah, pero ya. así se llama la clasificación. Ya. Y para que sea normal, Sería sospecha. Ya. para que sea normal, entre menos 2 y menos 1 es normal, entre menos 1 y más 1, y entre mayor a más 1 y hasta más 2. Ahí es normal. Cuando sospecha de microcefalia, menor a 2 desviaciones estándar. Y sospecha de macro, mayor a más 2 desviaciones estándar. Bien. ¿Alguien más ahora que siga, del 2 años hacia arriba? Escolar. ¿Ya? La que dijo la Rosita, ¿desde 1 año hasta qué edad? ¿Desde 1 a...? Escolar. No. La que dijo la Rosita, menor a 1 año, ¿cierto? Peso edad, peso talla, todo eso. Después dijo entre 1 año y hasta qué edad. Manda peso talla. Entre 1 Yo año, dije lactante menor y lactante mayor, profe. Claro. después, entre 2 años y 5 años. ¿Qué indicadores son? ¿Son los preescolares con peso talla? Ya, preescolar con peso talla, ¿cierto? Y lo mismo que dijo la Rosita. Mayor a 5 años, ¿qué indicadores existen? ¿Serían los IMS. escolares? Dale, dale. Ah, no, perdón. IMS Dale, edad y talla edad. IMC edad y talla edad. IMC edad, cuénteme los rangos. ¿Cuándo tiene desnutrición, riesgo, normal? Ahí no me acuerdo. Catherine, ¿tú te acuerdas? Yo no. Cualquiera puede responder, chiquilla, si no se acuerda la Dani, alguien más. Cuando es IMC edad menor a menos 2, ¿qué clasificación tiene el niño? El escolar. Menor a 2 desviación estándar de IMC edad. ¿Qué clasificación tiene? Luego de desnutrir. Menor a menos 2. Desnutrir. Desnutrición. De nutrición. Desnutrición. Entre menos 1 a menos 2. Ahí sí. Con riesgo de desnutrir, ahí sí. Entre Más 1 es más uno. sobrepeso, más 1 sobrepeso y más 2 de obesidad.
¿Y qué más tiene de especial esta clasificación de 5 años a 19 años? ¿Qué tiene de especial que no tiene en el menor de 5 años? Los percentiles. ¿Cierto? Acá encontramos que el paciente si tiene entre +1 y +2 tiene sobrepeso, entre +2 y +3 tiene obesidad. Pero ¿qué otro diagnóstico podemos encontrar acá que no encontrábamos en el menor de 5 años? ¿Podría ser el riesgo cardiovascular que se comienza a evaluar ya? Aún no llegamos a eso, pero me refiero al indicador IMC edad, y llega hasta +3, y tenemos obesidad severa. Sí, llega hasta el ¿Cierto? +3. Llega hasta el +3, o sea, tiene obesidad severa con IMC edad +3 desviación estándar. Ahora también encontramos, ¿cierto?, que se evalúa el perímetro de cintura, ¿cierto?, que va desde los 5 años de vida hacia adelante. ¿Cuáles son los rangos de percentil del perímetro de cintura? En pediátrico no sé si será igual que en adulto. No me acuerdo, la verdad. Sinceramente no me acuerdo. Por eso hoy día estamos repasando estas cosas, chiquillas, para que cuando las veamos más adelante ya los habríamos repasado y ustedes ya lo busquen hoy día como tarea, todo lo que estamos hablando, ¿ya? Normal va a ser menor al percentil 75 y el indicador se llama percentil cintura-edad, ¿ya? Y ahora, la clasificación de ese percentil es menor al percentil 75 está el niño normal. Entre el percentil 75 y 90 hay riesgo de obesidad abdominal. ¿Cuándo va a haber obesidad abdominal como tal? Cuando tenga mayor el percentil 90, ¿ya? ¿En quién se evalúa? Entre los niños de 5 años hasta 19 años, ¿ya? Sigamos. Y cuando, ¿cierto?, encontramos que ya tenemos 19 años, ya, ¿cierto?, sigue hacia adulto. En adulto, ¿cuáles van a ser los indicadores y criterios diagnósticos? Porque yo les puedo decir en una prueba, ¿cuál es el indicador que prima en el estado nutricional en el lactante menor? Ustedes me pueden poner peso, edad. ¿Cuál es el diagnóstico para realizar del estado nutricional? Peso edad -1, peso edad -2, ¿cierto? A no ser que, ¿cierto?, la peso talla sea +1, en este caso va a primar este indicador. Pero es distinto cuando yo les pregunte el indicador, el criterio diagnóstico. El indicador se llama circunferencia cintura, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos realizar el diagnóstico es que el percentil se encuentre menor a 75, el niño va a estar normal, ¿ya? En adulto, eso sí lo sabemos porque lo repasamos más el semestre pasado. ¿Qué encontramos ahí? El IMC. ¿Con qué lo podemos complementar el IMC? Porque este semestre sí lo vamos a complementar Con la más. medición, Tenemos IMC. ¿Qué otra cosa vamos a medir? con la antropometría. Composición corporal, profe, como el CMD, AMD, Sí. AYD, Compartimento muscular, compartimento graso. Lo vamos a complementar también con los parámetros bioquímicos, si es posible. Y después tenemos en el adulto mayor, ¿cierto?, también los IMC, pero las referencias van a ser distintos. Vamos a tener otras clasificaciones, ¿ya? En la embarazada, ¿qué tenemos de especial? El IMC, pero nos tenemos que fijar por la curva de Atala. Ya, la curva de Atala, ¿cierto? Eso va a ser la referencia. Ahora, ¿qué es lo que se compara en la curva de Atala? IMC y semanas de gestación, ¿ya? De gestación. ¿Se acordaban algo de estas chicas o no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, igual. Ya, Creo que tenemos que repasar. Hay que En repasar. adultos también se puede evaluar el índice cintura-cadera. También se puede evaluar el tipo de distribución de la Sí. grasa, si es ginoide o androide. y también el riesgo cardiovascular también. Sí. Imagínense que esto fue un repaso pequeño para la próxima semana. ¿Qué deberíamos tener?
un librito, un portafolio ya. Por ejemplo, usted lo toma, lo anotan a mano en un cuaderno que tengan en blanco, cosa de que lo vayan a ir llenando siempre, ya, con aspectos de la consulta, cuando vayamos avanzando, pero cuando yo les vuelvo a preguntar, les voy a preguntar todas las semanas, esto. Si el menor de un año tiene peso edad normal y peso talla más 1, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Ya? Normal. Es talla alta. No sé. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si en el menor de un año tiene peso edad normal y talla edad, o sea, peso edad y peso talla más 1, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Era menor? ¿De qué edad era? Menor de un ¿Edad? año. Peso edad normal, peso talla más 1, menor de un año. ¿Qué diagnóstico tiene? Normal. Normal, porque prima peso de edad. ¿No? ¿Seguras? ¿Pero el peso da en cuánto está, profe? Estaba más 1. ¿sí? Peso edad No, normal. Normal. dijo normal. menor de un Normal. año, peso talla más 1. ¿Está normal, profe? No, es que va otra cosa antes. Va Peso talla. ¿Está peso normal? talla, Dijo- peso talla, pero dijo más 1. Dijo menor de un año, ¿Sí? Y peso edad, dijo no, normal. ¿Sí? prima peso de edad. Peso talla porque más está normal. Entonces, Peso menor de un año prima el peso edad. Y Sí. peso talla más 1. Sería talla alta, pero si prima peso edad, porque es menor a un año, pues va a primar. Creo que vamos Normal a con talla alta. ni siquiera les he hablado de la talla, y ni siquiera he dicho talla edad, no he dicho nada de talla edad, solo dije peso Yo dije edad está normal. y peso talla. En el menor de un año, una vez más, el indicador que prima es peso edad, a no ser que peso talla tenga más 1 o más 2. En ese caso, el indicador que prima va a ser peso talla. Por lo tanto, este ejemplo tendría sobrepeso. Pero yo tenía entendido que el que tenía que estar alterado es el peso edad, no el peso talla. El peso Para edad que lo siempre consideremos. El peso edad siempre va a mandar en el menor de un año, a no ser que peso talla esté alterado con más 1 o más 2. Y sí, porque puede estar sobrepeso o peso y tiene menor de un año, prima peso talla, sí. Yo le escuché mal. O sea, aún no dije nada del peso talla. Si quieren les mando un documento que aparece todo esto resumido, ¿ya? Sí, Porfa, para profe, escribirlo en sí. un portafolio. Es un Por documento favor. precioso, que da gusto leerlo porque está como tan bien escrito y es como esto para Nutris. ¿Ya? Ahí Ya. ustedes lo pueden Ya, profe, recortar, gracias. lo pueden copiar, ¿ya? Cosa de que no tengamos que estar volviendo, circunferencia craneana, ¿cuál manda? O sea, ahí pueden ir revisando, cosa que en la prueba cuando les ponga muchos casos, lo hagan rapidito, ¿ya? Ya, profe. Chiquillas, por hoy día ya estoy muy cansadita, ¿ya? La próxima semana seguimos con comunicación efectiva y etapas de Prochaska, ¿ya? Vamos a hacer actividades al respecto de eso, ¿ya, niños? Repasen, háganse un librito chiquitito y van anotando todas esas cositas que van a servir por siempre. Diferenciar el indicador, ¿cierto? Que el diagnóstico, no es lo mismo microcefalia que riesgo de microcefalia. El indicador de la cintura es muy importante porque se mide en un rango muy grande entre niños y adolescentes, ¿ya? Así que también acuérdense de ese indicador, que es muy importante. Ya cuando vamos a los colegios lo tenemos que medir, buscar la norma y ver si el niño, por ejemplo, puede ser sobrepeso, ¿cierto? Con obesidad abdominal, ¿ya? O puede ser normal con riesgo de obesidad abdominal. Entonces el diagnóstico, si se fijan, está más completo, ¿ya? Pero tienen que acordarse de esos indicadores, ¿ya, chiquillas? Va a ser pregunta de control. Es que podríamos hacer guías. ¿Qué prefieren? Sí. ¿Las hacemos? Espera, déjame cortar la grabación. Ya, nos vemos la próxima semana.